Se suponía que no habría batalla naval en la guerra de Ucrania. Rusia tenía todas las cartas, incluida la flota del Mar Negro, que superaba a toda la armada ucraniana. El agua debería haber sido de Rusia. En cambio, Vladimir Putin y sus fuerzas tambaleantes han tenido que soportar casi 4 años de humillación marítima a manos de Ucrania. Sucedió otra vez. Rusia creyó que mantener uno de sus buques de guerra más poderosos en un puerto alejado de Ucrania bastaría para protegerlo. Ese buque de guerra fue destruido por Ucrania y la marina de Putin humillada otra vez. El 25 de noviembre, medios de United 24 reportaron que un dron ucraniano logró atravesar las defensas rusas en Novorossiysk y golpear directamente un buque de guerra ruso. El ataque formó parte de una serie de ofensivas en las que Ucrania atacó instalaciones militares y logísticas en la ciudad de Krasnodar Krai, que alberga uno de los mayores puertos del Mar Negro. Novorossiysk es un objetivo obvio para Ucrania debido al papel que desempeña al permitir que Rusia exporte su petróleo a clientes de todo el mundo. No obstante, el ataque ucraniano a finales de noviembre impactó algo distinto al puerto, algo que Rusia creía seguro. El medio ucraniano Hromadska informó que el ataque a Novorossiysk fue realizado por varias de las principales ramas militares especiales de Ucrania. Entre ellas se encontraban el Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Esas 3 ramas del ejército ucraniano trabajaron junto con los guardias fronterizos del país. Las fuerzas de sistemas no tripulados, la Marina y sus tropas de misiles y artillería desataron una tormenta de drones y misiles sobre Novorossiysk. Esos grupos debieron saber algo que nadie más sabía. Además de devastar de nuevo el puerto, no es la primera vez que Ucrania ataca Novorossiysk. Drones ucranianos impactaron directamente un gran buque de guerra ruso en el puerto, cada vez más vulnerable. Ese buque de guerra era una nave clase Tapir, del proyecto 1171, usada por Rusia para trasladar tropas de Novorossiysk a Crimea, ocupada y posiblemente a Ucrania continental. Los barcos clase Tapir son de las embarcaciones anfibias más grandes de la Armada rusa y son ideales para transportar equipo y personal militar. WeaponsSystems.net afirma que estos barcos, desarrollados a principios de los 60, son otra reliquia soviética que Rusia usa contra Ucrania, y que tuvieron su principal periodo de producción entre 1964 y 1975. Eso debería hacer sonar inmediatamente algunas alarmas para Putin y sus compinches. Rusia no ha construido este tipo de barco en 50 años, y menos en producción en masa. Un buque de la clase Tapir perdido difícilmente será reemplazado. Rusia construyó 14 de los 15 barcos clase Tapir previstos en la producción principal. Esto muestra que los problemas de construcción naval de Rusia no son nuevos. Hace medio siglo ya no cumplía sus objetivos. El barco tiene 55 tripulantes, 5 oficiales y alcanza 173 nudos de velocidad máxima. Esa velocidad limita el alcance del barco, que puede recorrer 6.300 millas náuticas a 17 nudos. 7.650 millas náuticas a 16 nudos, muy impresionante para un barco ruso. 9.150 millas náuticas si mantiene su velocidad a 9 nudos. La capacidad de un barco clase Tapir varía según su versión. Rusia creó 6 de estos buques antes de modificar el diseño para los últimos 8. Ambas versiones pueden transportar hasta 1.000 toneladas de carga. Los que se fabricaron durante el primer lote también pueden transportar a 313 tropas de asalto, junto con 20 tanques de batalla principales, 47 transportes blindados de personal BTR o 52 camiones. El segundo lote de buques clase Tapir transporta la misma cantidad de vehículos, pero eleva las tropas a 440. Los buques clase Tapir no son indefensos. La mayoría viene equipada con un par de cañones ZIF-31B de 57 milímetros, junto con 1.200 proyectiles almacenados. Los 2 últimos buques de la clase reemplazaron sus cañones de 57 milímetros por 4 2M3M de 25 milímetros. Los buques también están equipados con 24 misiles superficie-aire para ayudarles a enfrentar amenazas aéreas. Los 8 más recientes que Rusia construyó tienen el sistema de cohetes A-200, 15 Grad-M, de 40 tubos y 160 cohetes. Este era un barco bastante decente para la era soviética. Aunque ya desactualizada, la clase Tapir sigue siendo útil como nave de desembarco capaz de defenderse. Ucrania vio la oportunidad de eliminar parte de la armada rusa el 25 de noviembre. Sin embargo, el informe de United 24 tenía una salvedad. No estaba confirmado.
Eso fue hasta el 26 de noviembre, cuando el mismo medio publicó un informe de seguimiento revelando esto. Imágenes satelitales del puerto de Novorossiysk mostraron que el buque clase Tapir, presuntamente atacado por un dron ucraniano, estaba en muy mal estado. Se refiere a fotos publicadas por el investigador de inteligencia de código abierto Tom Bike, quien usó X para mostrar sus hallazgos y una imagen satelital. Bike informó que el barco ruso fue visto en los rompeolas de la base naval, remolcado por 2 remolcadores desde el muelle hasta un área protegida dentro de los rompeolas para reparaciones. Ser remolcado no prueba que el barco clase Tapir estuviera dañado. Los barcos suelen ser remolcados en puertos. Sin embargo, United 24 Media dice que el uso de un par de remolcadores en lugar de uno indica un problema para el barco ruso, que podría ser que se necesitaban varios remolcadores para mantenerlo estable en el agua. El medio menciona los movimientos del barco clase Tapir al ser remolcado, lo que, según afirma, indica daños importantes. Tom Bike indicó que las fuerzas navales rusas rotan frecuentemente los buques en los puertos para reducir el riesgo de ataques. United 24 Media dice: sin embargo, las imágenes más recientes muestran señales claras de daño, con el barco siendo reubicado probablemente para reparaciones. Desconocemos el nombre del barco que Ucrania derribó. Rusia conserva 2 buques clase Tapir en su flota del Mar Negro, el Orsk y el Nikolai Filchenkov. Así que el barco hundido probablemente sea uno de esos 2. No hay más detalles y Rusia no ha confirmado la pérdida de un buque de guerra por drones ucranianos. Rusia respondió al ataque de drones ucranianos en Novorossiysk, y su reacción fue interesante. El 25 de noviembre, Business Insider informó que Rusia respondió al ataque de Ucrania en Novorossiysk disparando misiles, misil superficie-aire. Es una respuesta estándar. Los SAMs son de las mejores opciones contra drones y misiles de crucero. El problema de Rusia es que esos SAMs no se usaron contra los proyectiles ucranianos. Fueron disparados contra edificios residenciales en Novorossiysk. Rusia respondió tras un gran ataque ucraniano a una importante ciudad portuaria del Mar Negro, perjudicándose a sí misma. El medio cita a una fuente ucraniana anónima como proveedora de la información, además de enlazar a un breve video compartido por la cuenta inteligencia de fuentes abiertas Technical en X que lo muestra. No es solo una afirmación que Ucrania use para molestar a Rusia. El video de 8 segundos muestra a Sam siendo lanzado al aire y luego curvándose hacia el suelo. Aterriza con mucha fuerza en un lugar que parece estar a solo unas decenas de pies de la persona que está grabando. Según el canal X Riley, un misil ruso tierra-aire impacta un edificio de departamentos ruso. Esos edificios son peligrosos, resumamos. Ucrania humilló a Rusia al destruir otro buque de guerra en un ataque con drones. Con los huevos todavía escurriendo por su cara, tal vez la yema obstruyó la visión de los defensores rusos. Rusia respondió disparándose misiles a sí misma. Y el buque clase Tapir es solo uno de los objetivos que Ucrania alcanzó en Novorossiysk durante este ataque. United 24 Media informa que Ucrania también logró impactos directos en una planta de drones, una refinería y la terminal petrolera Sheskaris. Ucrania también atacó las posiciones de las defensas aéreas S-300 y S-400, informa The New Voice of Ukraine en su reporte sobre los daños causados al buque ruso. Esa es una noche extremadamente productiva para Ucrania, y los que viven en Novorossiysk se estarán preguntando por qué la ciudad no está siendo defendida mejor de lo que está ahora. Rusia intenta defender este puerto clave, según una respuesta sarcástica. Sin embargo, los S-300 y S-400 usados para el trabajo parecen estar en llamas, y el Pantsir, lanzando misiles misil superficie-aire al cielo, aparentemente le ha tomado aversión a los edificios de departamentos de Novorossiysk. Como un arquitecto furioso armado con un lanzacohetes. Nadie sabe por qué Putin no hace más para proteger Novorossiysk. No es como si esta ciudad fuera insignificante, ni en general ni en la guerra. Mencionamos antes que la ciudad alberga uno de los puertos más grandes del Mar Negro, y que Rusia utiliza este puerto para exportar petróleo a sus clientes en todo el mundo. ¿Pero eso no le hace justicia al puerto de Novorossiysk? Como explicó el New York Times en 2023, el puerto comercial de Novorossiysk es uno de los más grandes de Rusia y Europa por volumen. Es un nodo clave en la exportación de grano, petróleo y otros productos rusos a países de todo el mundo. Putin invirtió mucho dinero ruso en una base naval en Novorossiysk antes de la anexión de Crimea, según el medio. El puerto permite a Rusia enviar barcos hacia Asia, Sudamérica, Europa y África, con Putin habiendo prometido previamente a varios líderes de ese continente que Rusia proporcionará grano gratis, que presumiblemente pasará por Novorossiysk. Los intentos de Putin de ganarse el favor político no están siendo ayudados por Ucrania, golpeando repetidamente el puerto por el que quiere entregar ese grano que le permite expandir la influencia de Rusia por toda África. También se debe considerar el petróleo. Marine Insight
reportó que el puerto de Novorossiysk maneja 22 millones de barriles de petróleo diarios, es decir, cerca del 2% del suministro mundial sale de ahí. Esas cifras se dieron en un artículo sobre otro ataque ucraniano a principios de noviembre que obligó a cerrar el puerto. Ucrania ataca Novorossiysk con frecuencia y fuerza. Derribar un buque de guerra ruso y otros objetivos muestra que Rusia no protege adecuadamente esta ciudad clave. Eso es un problema, y puede estar relacionado con el colapso total de las defensas aéreas rusas, hasta el punto en que el país pasó de tener una ventaja masiva sobre Ucrania en ese aspecto a estar en igualdad de condiciones con el país. Puedes aprender más sobre lo que eso significa, junto con el grave estado de las defensas aéreas de Rusia, en nuestro video. Ese fallo en la defensa aérea agrava la humillación de un incidente que ya avergonzó a la Marina rusa. Seamos sinceros, la Marina rusa ya ha pasado suficiente vergüenza en la guerra en Ucrania. La pérdida de un buque de desembarco clase Tapir solo suma otra nave a las docenas que Rusia ha logrado perder en una pelea contra un país sin marina propia. Para hablar de ello, toda la estrategia de Rusia en el Mar Negro ha sido un fiasco casi desde el principio, y simplemente no parecía que ese fuera a ser el caso. Cuando se lanzó la invasión a Ucrania, y cuando la otrora temida flota del Mar Negro era promocionada como un factor decisivo en la guerra, ese supuesto factor decisivo está prácticamente derrotado. En agosto de 2024, Ucrania eliminó un tercio de la flota del Mar Negro con misiles y drones. Esto no solo humilló a la Marina de Rusia, sino que hizo que el mando ruso se diera cuenta de que ninguno de sus barcos estaba seguro en el Mar Negro. Hasta los buques de guerra más poderosos de Rusia, como el Moskva, buque insignia de la flota, fueron enviados a tumbas acuáticas o dañados tanto que quedaron inutilizables. Más siguieron después. Rusia pronto entendió que debía retirar su flota del Mar Negro, y la mayoría de los barcos volvió a Crimea ocupada. El Consejo Atlántico indica que, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la flota del Mar Negro estaba inactiva para la primavera de 2024. El medio agregó que la inquebrantable capacidad de Putin para distorsionar la realidad, al punto de que todavía goza del apoyo mayoritario para la guerra en Ucrania, probablemente sería suficiente para ocultar la humillación de lo que había sucedido en el Mar Negro. Operativamente, Rusia quedó debilitada porque ya no puede bloquear ni usar esa vía fluvial para enviar tropas y equipo a Ucrania, ni de cerca tan eficazmente como pensaba que podría hacerlo. En octubre de 2024, la conversación se sumó a los problemas de Rusia en el Mar Negro, señalando que la pérdida de control de esa vía fluvial por parte de Rusia había tenido consecuencias. Van más allá de la guerra y esta pérdida puede tener grandes consecuencias, exclamó el medio. No solo reduce la capacidad de Moscú para proyectar poder naval global, también ha llevado a una mayor cooperación con China, donde Moscú se vuelve un socio menor de Pekín en alta mar. Agregó que el problema del Mar Negro de Rusia significa que solo podrá proyectar poder más allá de su propio territorio con la ayuda de China de ahora en adelante. Incluso los ejercicios navales conjuntos de julio de 2024 evidenciaron la creciente diferencia de poder entre ambos países. China y Rusia dicen que estos ejercicios promueven la cooperación. La realidad muestra que China es líder y Rusia seguidor. Sin embargo, en abril habría aún más humillación. United 24 informó que la pérdida total del poder naval ruso en el Mar Negro empeoró la situación. Los barcos rusos listos para el combate que Putin envió a Crimea para protegerlos de drones y misiles ucranianos ya habían desaparecido. Eso fue según el portavoz de la Marina de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, quien explicó que Ucrania sabe cuántos de esos barcos retirados le quedan a Rusia, y más importante aún, que sabe en qué condición se encuentran esas embarcaciones. El número es conocido. Es muy difícil ocultar objetos tan grandes para que no se puedan contar, dijo Pletenchuk. Pero las embarcaciones restantes de la flota de combate actualmente no están listas para el combate o están siendo sometidas a reparaciones mayores, reparaciones que a veces modernizamos con ataques aéreos. El resto es de las fuerzas auxiliares de la flota. Son embarcaciones no de combate y no representan amenaza significativa. Mencionamos antes que el barco clase Tapir que Ucrania atacó en Novorossiysk era parte de la flota del Mar Negro. Ese barco se vio obligado a retirarse al territorio ruso propiamente dicho, en lugar de la Crimea ocupada. El informe de United 24 Media indica que no estaba solo. La retirada de los barcos de combate de Crimea probablemente ocurrió porque Ucrania demostró que podía atacar todos los puertos clave de la península. Ucrania ya demostró que Novorossiysk está al alcance de sus drones y misiles. ¿Eso implica otra retirada vergonzosa para la flota del Mar Negro? Y si esa retirada ocurre, ¿cuál es el sentido de que Rusia tenga presencia naval en el Mar Negro? No tiene ningún sentido. Y parece que Ucrania ha llegado al punto en el que puede atacar barcos rusos
a una distancia que antes habría sido clave en la invasión de Putin. La situación naval de Rusia es tan grave que Putin canceló el desfile anual del Día de la Marina en julio, temiendo que drones ucranianos ataquen los barcos que desfilan en San Petersburgo. Ese riesgo era real. Igualmente, existía el riesgo de que nadie quedara impresionado por la menor cantidad y el tamaño de los barcos que Rusia tiene disponibles para desfilar. Con la flota del Mar Negro inutilizada, Ucrania ha estado humillando a Rusia atacando los barcos de la flota fantasma que Putin usa para vender petróleo ilícito y otros productos. En julio, Chuck Farrar del Kiev Post escribió sobre varios ataques a barcos de la flota fantasma, supuestamente realizados por Ucrania. Algunos de esos ataques ocurrieron muy lejos del territorio ruso, lo que sugiere que Ucrania tiene operativos encubiertos en varios de los países a los que Rusia vende su petróleo. Según Chuck Farrar, la flota fantasma de Putin, antes símbolo de desafío ruso, ahora es vulnerable, ya que cada petrolero es un posible objetivo. Mientras Ucrania perfecciona su arsenal no convencional, el Kremlin enfrenta una realidad dura. Ningún barco está a salvo y la red se está cerrando. Que Ucrania hundiera barcos que Putin creía secretos ya era un gran problema para él. Pero piensa qué implica para la armada rusa que Ucrania ataque estos barcos. Ucrania eliminó totalmente a la flota del Mar Negro. Ahora puede elegir objetivos navales que no son una amenaza directa para el país. Los buques de guerra de Rusia deberían ser la única preocupación de Ucrania, pero ha estado llevando a cabo ataques contra viejos petroleros durante gran parte de 2025, porque esos buques de guerra ya no son un factor. El ataque al buque clase Tapir en Novorossiysk muestra que Ucrania aprovecha cuando un buque de guerra vuelve a estar a su alcance. Eso le va a preocupar a Putin. Tal vez esperaba que retirar la flota del Mar Negro sacara a los barcos restantes del alcance de Ucrania. Ucrania demostró al líder ruso que ninguno de sus barcos que amenacen a Ucrania está fuera de su alcance. Por las crecientes brechas en las defensas aéreas rusas, no sorprendería que Ucrania atacara otra embarcación que Putin creía a salvo tras el ataque al barco clase Tapir. Mientras Ucrania ataca barcos y puertos rusos con drones y misiles, Suecia acaba de mostrarle a Rusia que Putin tiene mucho de qué preocuparse por parte de otros países, a los que podría estar pensando en invadir. Un funcionario sueco ha pedido que su país obtenga un misil asesino del Kremlin que pueda alcanzar Moscú si Rusia alguna vez se pasa de la raya. Ese misil aterroriza a Putin incluso más que la OTAN, y puedes descubrir por qué en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más sobre los fracasos de la Armada rusa. Y gracias por vernos.